esas imágenes de esos dioses, Dios la detesta. Es abominación para Él. Y los dioses de otros pueblos que no son Dios, tienen nombre. Ídolos. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? ¿Será que el Nuevo Testamento también está de acuerdo que ídolos son otros dioses y no las imágenes? Sí. Escuche. Primera de Corintios 8, 4. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos. ¿A los qué? Ídolos. ¿Qué son ídolos? Dioses de los otros pueblos. Y como son dioses, le sacrifican animales. ¿Sí? Le sacrifican animales, le hacen sus ofrendas. Como los babalaos, como los santeros, que sacrifican un gato, que sacrifican un pollo, o cuando ya tienen cargo más grande, sacrifican un niño. Se comen carne y beben su sangre. Eso dice lo sacrificado a los ídolos. ¿Otra vez? Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos. A los dioses falsos. ¿Qué pasa? Definición, ¿qué es un ídolo? Sabemos esa palabra, subráyenla. Sabemos. Los católicos. Sabemos. Los católicos. Sabemos. Los católicos. Sabemos. Los protestantes. No lo saben. No se lo cuenten. ¿Se dan cuenta que cada palabra cuenta? Sabemos el contenido que hay ahí, el peso que tiene esa palabra. Nosotros lo sabemos. Los protestantes lo ignoran y andan diciendo tonterías. Sabemos. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Y lo sabemos porque está escrito. Y lo escrito está. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. No me puede, usted lee muy rápido, no está afanado. Otra vez. Sabemos, cada palabra cuenta. ¿Escuchó? Cada palabra cuenta. A ver. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Nada es en el mundo. Nada es en el mundo. Pero la gente lo compara con ¿quién? Y que no hay más que un Dios. La gente los compara con Dios. Miren la locura. Comparar a un ídolo que nada es con el único Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Hay que estar bien loco para creer eso. Pero la Biblia dice que un ídolo nada es. Y que existe un solo Dios. Y ahora, mire, hay muchos ídolos, pongan cuidado. Aunque haya algunos que se llamen dioses. Hay algunos que se llamen dioses. Ya lo leímos en Primera de Crónicas 16, 26. Todos los dioses de los paganos son ídolos. A eso se le llama dioses, a los ídolos. Sea en el cielo o en la tierra. No tendrás imagen de lo que hay arriba, en el cielo, abajo
en la tierra. Como hay muchos dioses, Hay muchos dioses, pero el verdadero, y Dios es un Dios. ¿Y por qué es celoso? Porque hay muchos que no son. Y ahora respiren profundo. para nosotros, Que escuchen los protestantes. Protestantes, ahí te va tu caramelo de chocolate de fresa. Cómenselo. Otra vez. para nosotros, Para nosotros los católicos. para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Digan todo lo que quieran. Calumnien. Mientan. Se las arreglarán con Dios cuando se mueran. Pero para nosotros solamente hay un Dios. Escucha, Israel, el Señor vuestro Dios, uno solo es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. San Pablo se encontró con un gran problema cuando comenzó a predicar. Cuando San Pablo comenzó a predicar, se encontró con el problema en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16. Se encontró con el problema que las ciudades tenían ídolos, eran idólatras. Y dicen los protestantes, así como los católicos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver qué eran idólatras, qué eran ídolos. Vamos a ver, según San Pablo, a mí no me importa lo que digan los protestantes. Lo que digan los protestantes es palabra de hombres. A mí me importa es la palabra de Dios. ¿Se acuerda que le dijo a Pedro cuando no pensaba como Dios, sino cuando pensaba como los hombres? Apártate de mí, porque no piensa como Dios. Cuando venga un protestante a decirle a usted, es que los católicos son idólatras porque tienen imágenes, apártate de mí, Satanás, porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Dios dice que lo que Él prohíbe es los ídolos, pero no las imágenes. Cuando Pablo se encontró en la ciudad llena de ídolos, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Usted o él? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Se ponía bravo, comenzó a sentirse mal, furioso. ¿Por qué? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿A qué estaba entregada? A la idolatría. A la imagenlatría. Imagenlatría tenía que tenía muchas imágenes. Idolatría que tenía muchos dioses, ídolos, dioses. ¿Qué encontró Pablo? ¿Imágenes o dioses? Vamos a ver qué encontró. Vamos a ver qué encontró Pablo. En la ciudad estaba, repítalo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. A la idolatría. Vamos a ver por qué era idolatría. ¿Qué entiende Pablo por idolatría? No, ¿qué entienden los pastores protestantes? Porque son mentirosos. ¿Qué entiende Pablo por idolatría? A las pruebas me remito. Pasen al versículo 29. Cuando Pablo ve la ciudad llena de idolatría, venga usted, Pedro.
¿Qué decía Pablo? Comenzó a predicarles. ¿Y qué les predicó Pablo para que dejaran la idolatría? Comenzó Pablo a decir, quiten las imágenes. No, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué es idolatría? Miren lo que es idolatría, véanlo, la lupa, ¿qué es idolatría? La ciudad estaba llena de idolatría. ¿Qué es idolatría? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que Idolatría es pensar que la divinidad que Dios sea semejante a oro sea semejante a oro o plata o plata o piedra, o piedra, escultura de arte escultura de arte, y de imaginación de hombres. imaginación de hombre. Eso es idolatría. Pensar que Dios, la divinidad significa Dios, que la divinidad que Dios es semejante al oro, a la plata, a una imagen, a una escultura, a la imaginación del hombre. Eso se llama idolatría. Pregunto, ¿ustedes creen que la divinidad es semejante a una imagen? ¿Ustedes creen que la divinidad es semejante al oro o la plata? ¿Ustedes creen que la divinidad es una obra hecha por las manos de un hombre? Entonces ustedes no tienen idolatría. La idolatría la tenían esas ciudades que pensaban, y dice Pablo, no debemos pensar, repítalo el 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Eso es idolatría. Pensar que la divinidad es semejante al oro, a la plata o cualquier cosa hecha por mano de hombre. Eso es idolatría. Los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Dios prohíbe la idolatría. ¿Qué prohíbe Dios? Pensar de que una imagen es Dios. Pensar que un presidente de la República es Dios, como ustedes lo hicieron. Ay. Ahora nadie lo consideró su comandante supremo y eterno. Nadie. Ustedes no, los que no vinieron. Pecado de idolatría. Ustedes no saben por qué el pueblo de Venezuela está sufriendo lo que está sufriendo. Por un pecado llamado idolatría, pensando que el comandante supremo y eterno era un hombre. Vaya pecado más grande. Hasta que no nos arrepintamos de eso, no nos levantaremos de esta desgracia que tiene Venezuela por un pecado mortal común llamado idolatría. Ese es el problema que tenemos. ¿Y cuándo nos vamos a arrepentir si los curas ni siquiera lo decimos? Es un gran problema que tenemos. ¿Sí? Hermanos, no solo eso. Un día, Pablo se da cuenta que encontró la ciudad. Estamos en el capítulo 17. En el capítulo 17, San Pablo se encuentra a la ciudad llena de idolatría. Y San Pablo dice, si somos del linaje de Dios, si somos hijos de Dios, jamás debo pensar que Dios es una imagen. Y eso no lo piensa la Iglesia Católica. Eso es lo que enseñan los protestantes de una Iglesia Católica que yo no conozco. Yo no sé dónde recibieron catecismo.
Cuidado los catequistas, enséñenle a los niños para que no salgan protestantes diciendo mentiras. Enséñenle. En el 17. Pasemos 2 capítulos más, 19. San Pablo comienza a predicar. Y comienza a predicar en contra de la idolatría. Acaba de ver la idolatría. Se da cuenta que las ciudades están minadas de idolatría y dice San Pablo, no señor, yo no puedo hacer esto. Y San Pablo comienza a predicar en toda Asia. En toda parte donde iba, comienza a predicar en contra de la idolatría. Pensar que una imagen es Dios. Pensar que una obra hecha por mano de hombre sea Dios. Y se encuentra entonces con una comunidad idólatra. Y comienzan a pelear con San Pablo. Y San Pablo dice, a ver, esto así, así, asado. Escuchen a San Pablo predicar, claro, ya que él está repitiendo lo que San Pablo predicaba. ¿Quién viene? Ustedes todos tienen que turnarse, el uno. A mí se me olvida, tienen que saber quién viene. Venga. 19, el versículo. 19, ¿qué le dije? 26. 19, 26. 19, 26. Escuchen. Pero veis y oís. Pero veis y oí que este Pablo, que ese sinvergüenza de Pablo, católico, idólatra, ese Pablo, mire cómo lo desprecian, ¿no? Ve y oí, San Pablo está predicando, que ese Pablo, no solamente en Efeso, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. ha apartado a la gente con persuasión, los ha convencido de qué, Lupa, de qué los persuadió. A ver, ¿de qué? Diciendo que ¿Qué decía Pablo? Diciendo, suspenso. ¿Qué decía Pablo? Escuchen, protestantes, ¿qué decía Pablo? diciendo que no son dioses los Que no son dioses. ¿Otra vez? diciendo que no son dioses, Diciendo que no son dioses. Pablo llega y encuentra las ciudades llenas de idolatría, pensando que las imágenes eran dioses. ¿Ustedes piensan que las imágenes son dioses? Entonces no tienen idolatría. El día en que piense que una imagen es Dios, el día en que piense que el sol es Dios, el día en que piense que una culebra es Dios, el día en que piense que un presidente es el comandante supremo y eterno, su pecado mortal. Y Pablo comenzó a decir en toda Asia que no son dioses, repítalo, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, ¡qué rico!
Qué rico, la palabra de Dios es como una miel al paladar, agradable, gusta. Y cuando usted comienza a escudriñar las Escrituras, se da cuenta que toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica es bíblica. ¡Qué bárbaro! Y peor todavía, cuando usted comienza a estudiar las Escrituras, descubre la olla llena de mentiras de los protestantes. ¿Por qué los protestantes? Si aquí hay algún hermano separado y quiere refutarme, puede pasar. Yo no tengo problema. Donde vaya, le doy la oportunidad. Le doy permiso para que pase. Y le paso el micrófono. Pero que me refute no mentándome la madre. Que me refute con capítulo y versículo como yo lo estoy haciendo. Ya basta. La mentira dura hasta que llega la verdad. Ya basta. Miremos la verdad de Dios, no la verdad de los protestantes. Esa verdad no me importa. Cada uno de ellos tiene su propia verdad. A nosotros nos importa la verdad de Dios. La enseñanza de Pablo, otra vez. Pablo decía a toda Asia, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. eso es idolatría. Decir que una imagen es Dios, idolatría. Idolatría es una palabra compuesta de dos palabras. Una, ido. Dos, latría. Ido viene de ídolo. Ídolo es un Dios falso. Latría es adoración. Adorar a un Dios falso es idolatría. Pero, ¿y qué es adorar? Ya vamos allá. Despacio, no me empujen. Primero, ¿qué es idolatría? Creer. Se me olvidó. ¿Qué dice Pablo? Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Idolatría es creer que son dioses los que se hacen con las manos. Eso es idolatría. Por eso Oseas en el capítulo 14, versículo 3 en la Reina Valera, pero en la iglesia, en la Biblia católica es en el 4. Si lee la Reina Valera está en el 3, si lee la Biblia católica está en el 4, Oseas capítulo 14, versículo 3 en la Reina Valera que estamos leyendo, vamos a encontrar. No es que me he tenido que comerme las dos Biblias, me he tenido que comerme la protestante y la católica. ¿Qué vamos a hacer? Porque me piden los católicos, me piden los evangélicos y tengo que aplicarles juntos. A ver, Oseas capítulo 14, versículo 3. Oseas, ese que ustedes cada rato mientan, o sea. Ese es el único que ustedes conocen. A ver, Oseas 14, 3. ¿Qué dice? Otra vez, ¿usted dónde estaba, mamita? ¿Cuál era la predicación de Pablo? Escuchen. Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Y por qué Pablo decía eso? Escucha Oseas. No nos librará el asirio, ya no montaremos a caballo. Respire y pregunta, ahí viene. ¿Qué decía Pablo?
diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Y qué decía Osea? ¿Dónde quedó? Siga. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Miren cómo coincide tan bonito Pablo y Oseas. Dice Oseas, hemos pecado porque a las obras de nuestras manos las hemos llamado dioses, mas nunca volveremos a llamar dioses a las obras de nuestras manos. ¿Y qué predicaba Pablo? No son dioses las obras de vuestras manos. ¿Qué es idolatría? Creer que las obras de nuestras manos son dioses, y lejos de nosotros creer que una imagen es Dios, que las obras de nuestras manos son dioses. Esos son calumnias, mentiras de los protestantes, y toda mentira viene del diablo. ¡Qué bárbaro! Qué bonito es leer las Escrituras, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo me siento a leer y me la deleito, me la disfruto. Me la disfruto tanto que no la puedo sacar de aquí. Que me la disfruto aquí, me las gozo aquí, me las gozo aquí. Por eso es que los protestantes no quieren hablar conmigo. Ah, que el cura no me deja hablar. No, que el cura no me deja hablar, no. Es que el cura sabe cuando está diciendo mentiras. No volveremos a llamar dioses a las obras de nuestras manos, porque eso es un pecado. Ese es el pecado de idolatría. Pero el que no sabe es como el que no ve. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos protestantes caen al mismo hueco. Así de claro, caen al mismo hueco los dos protestantes. Ajá. Entonces miren, queridos hermanos, el error de los hermanos separados. Ahora les voy a mostrar qué es adorar. ¿Se acuerdan qué es idolatría? Una palabra compuesta de ido y latría. Idolatría. Latría es adorar, ídolo. Adorar un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? ¿Un dios? ¿Se acuerda? Todos los dioses de los paganos son ídolos. ¿Sí? Ajá. Ahora, ¿qué es adorar? El protestante siempre, como el católico no sabe qué es adorar, el protestante se lo vacila. El protestante juega con la ignorancia del católico. De allí la necesidad que tenemos los curas de formar al pueblo cristiano. El protestante juega con el católico y le dice, es que ustedes adoran las imágenes. Y el católico se pone la cara así de cañón y dice, no, nosotros no adoramos las imágenes, nosotros las veneramos. Él dice, protestante, ¿qué? Ese es el cuento que los curas le hacen a ustedes. Pero la verdad es que ustedes lo adoran, porque estos ojos que se los han de tragar la tierra han visto cómo llega la gente, se le arrodilla ante una imagen, le prenden velas, le ofrecen ramos, le hacen oración, le piden, y eso es adorar. Y usted dice, no le dice a él que sí, ¿no? Pero por dentro dice, uy, ese sí sabe. Me engañaron, pero que más, mi abuela era católica, mi mamá era católica. Pues yo, aunque yo veo que allá sí, pues ahí como que está la verdad, pero yo siempre he sido católico. Es mejor lárguese de aquí. Algunos lo corren, otros no dicen, bueno, ya que usted conoce mucho de Biblia, predíqueme. Y el protestante no pierde. Oye, hermano, qué ignorancia más grande.
protestante dice, ¿qué es adorar? Adorar es prender velas. Pregunto, ¿los protestantes adoran a Dios? Oh, sí. ¿Le prenden velas? No. Entonces, ¿cómo me dicen que adorar es prender velas? Mentiroso. Sea coherente. Una lo que dice con lo que hace. Adorar es prender velas. ¿Usted adora a Dios? Sí. ¿Le prende velas? No. Entonces usted no adora a Dios, mentiroso. Ah, no, sí lo adoro. Entonces no diga que prender velas es adorar, porque usted lo adora y no le prende velas. ¿Me captan o no me captan la idea? Si no, vengan el próximo año y les vuelvo a enseñar. Ah, ya entendí, señor cura. Entonces, adorar no es prender velas. Pero arrodillarse sí es adorar. Arrodillarse sí es adorar. Eso sí. ¿Seguro? Eso sí, claro que sí. Arrodillarse sí es adorar. Ah, si arrodillarse es adorar, pregunto, ¿usted adora a Dios? ¿O sí? ¿Y usted pasa en el culto todo el tiempo arrodillado? No. Mejor todavía, no lo permita Dios, usted cayó en silla de ruedas. ¿Se puede arrodillar si está en silla de ruedas? No. Y a usted le quedan 50 años de vida, pero usted no se puede arrodillar. En esos 50 años de vida usted puede adorar a Dios, pero recuerde que usted no se puede arrodillar. ¿Y qué es adorar? Arrodillarse. Y usted está en silla de ruedas, no se puede arrodillar. ¿Puede adorar a Dios? No, porque si adorar es arrodillarse, los que están en cama postrados, los que están en silla de ruedas, los que no tienen piernas, no pueden adorar a Dios. Pero si los protestantes están en una silla de ruedas, en una cama, o no tienen piernas y pueden adorar a Dios, entonces significa que el pastor le cayó a mentiras. Es más, ustedes han visto a los protestantes arrodillarse ante el pastor. Entonces, ¿lo están adorando? No. ¿Por qué miente? ¿Por qué miente? Ah, ya sé. Pedirle. Pedirle sí. Porque yo he visto que los católicos llegan ante una imagen y le piden. ¿Usted alguna vez le ha pedido agua a su mamá? ¿Le ha pedido un beso a su mujer? Idólatra. Pedir es adorar. No, hermano, pedir no es adorar. Amar. ¿Usted no ama a su madre? ¿No ama a su padre? ¿No saben qué es adorar? Yo tampoco sé, y porque no sé, tengo que irme a la Biblia. Y la Biblia me presenta que es adorar. Cuando una persona adora. Vamos primero, cuando adoraron, no cuando hicieron un becerro de oro. Le voy a mostrar que cuando se hace un becerro, una imagen, eso no es adorar. Le voy a mostrar cuando el pueblo de Israel hizo imágenes de toros, de becerros, y no cometió pecado. Y le voy a mostrar cuando hizo una imagen de un becerro, un toro, y sí cometió pecado. ¿Por qué? Porque lo adoraron. ¿Me captan la idea? Le voy a mostrar los dos. Le voy a mostrar donde manda a hacer imágenes de toros. Dios lo manda a hacer. Y no hay pecado.
porque no lo. Pero le voy a mostrar donde mandaron a hacer becerro de oro y entonces ahí ustedes pueden detectar la diferencia entre una imagen y un ídolo, entre lo que es venerar y adorar. ¿Me captan la idea? ¿Quieren seguir conmigo esta enseñanza? Vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa. Vamos a verlo. Primero, vamos a verlo cuando no lo adoraron. Para que ustedes vean primero una imagen de toros sin adorar. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 25. Y no solamente el 25, después saltamos al 29. Porque a mí me gusta varias citas, no me gusta una sola, varias, para que los protestantes no digan que es una sola. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 25. Vean, el pueblo de Israel no hace uno, hace varias imágenes de toros. Y eso no fue ningún pecado. Fue agradable incluso a los ojos de Dios. Descansaba sobre 12 bueyes. ¿Qué son bueyes? Toros. ¿O no son toros los bueyes? ¿O son tigres? Son toros. Descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente. ¿Y solamente tenía imágenes de bueyes, de toros? No. Versículo 29. ¿De qué más había? Si eran bueyes, ¿y qué más? Y sobre aquellos tableros que estaban entre molduras había figuras de leones. Leones. De bueyes. Bueyes. Y de querubines. Y de querubines. O sea, imágenes de lo que hay arriba en el cielo, querubines. Abajo en la tierra, toros y leones. ¿Y eso fue pecado? No. No fue pecado. Salomón lo mandó a construir tranquilamente. No pasó nada. Pero estamos en el capítulo 7. De primera de. A ver, después del 7 viene el 8, el 9, el 10, el 11 y llegamos al 12. Abrimos el 12 y nos damos cuenta que unos versículos antes habían hecho 12 toros y no cometieron pecado. Y más adelante, más toros y leones y querubines y no cometieron pecado. Pero en el capítulo 12, versículo 20... Ay, que yo aparezca. Versículo 28. Debe estar por ahí. 12, 28. Van a ver que hicieron unos toros
becerros, pero lo adoraron y cometieron un pecado. El pecado no es la imagen, el pecado es adorar una imagen. El pecado no es el presidente, el pecado es adorar un presidente. El pecado no es el sol, el pecado es adorar al sol. ¿Me captan la idea? Va. Reyes, el mismo libro de Reyes. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. 2 becerros de oro, allá eran 12. No hubo pecado. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses. ¿Qué le dijo? Que esos toros eran ¿qué? ¿Qué es un ídolo? Un dios falso. ¿Qué idolatría? Creer que las obras de nuestras manos son. ¿Se acuerda la predicación de Pablo? Estaba diciendo, no son dioses las obras de nuestras manos. ¿Se acuerda Oseas? No volveremos a llamar dioses a las obras de nuestras manos. Y cuando hicieron este becerro, 2 becerros de oro, dijo otra vez, ¿dijo qué? Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado. Y eso sí fue causa. ¿Dónde fue el pecado? ¿En hacer una imagen? En decir que esa imagen era Dios. ¿Usted alguna vez ha enseñado que la imagen de la Virgen María es Dios? ¿Lo ha creído? Otra cita, Éxodo, capítulo 32, versículo 3. En adelante. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. No. 32. 32. ¿Qué le dije yo? 3. 32, capítulo 3, capítulo 32, versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Hasta ahí no había problema. Entonces dijeron, ahí viene el problema. Esto es adorar. Israel, estos son tus dioses. Eso es adorar. Creer que una imagen es Dios. ¿Cuál Dios? Que te sacaron de la tierra de Egipto. Creer que una imagen es el Dios creador del cielo y la tierra que te sacó de Egipto. Pecó. Versículo 7. Miren el pecado. Versículo 7. El pecado. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El pueblo se ha corrompido, como dicen los protestantes. Los católicos están todos corrompidos, todos van malditos para el infierno porque son idólatras. Vamos a ver por qué el pueblo se corrompió.
¿Por qué cometió el pecado de idolatría? Véanlo, ¿por qué? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Y por qué se apartaron del camino que yo les mandé? Se han hecho un becerro de fundición. Se han hecho un becerro de fundición y ahí viene la adoración. Y lo han adorado. Y lo han adorado. Y lo han adorado. Y lo han adorado. Los protestantes no saben qué es adorar. Y eso no sería ningún problema si los católicos lo supieran. Pero como los católicos tampoco lo saben, entonces dice, adorar es prender velas. Y el católico dice, ay, sí, yo he visto a mi abuela prendiendo velas. Adorar es arrodillarse. Ay, yo he visto a mi abuela arrodillada. Y ya hay católicos que no tienen imagen en su casa. Ya hay católicos que no le prenden una vela a la imagen. Y hay católicos que piensan 2 veces para ponerse a orar ante una imagen. Porque son católicos con mentalidad protestante. Porque no hay quien les diga la verdad. Porque no hay quien les explique y les ayude a diferenciar entre una cosa y la otra. ¿Cuándo pecó el pueblo? Cuando hizo un becerro de oro, no. Hizo 12 y después hizo con leones y querubines y no era pecado. Cuando digo Israel, este es tu Dios, ahí sí cometió un pecado de idolatría. Es adorar. Adoraron, ¿cómo es que dice? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses. Eso es adorar. Eso es adorar. Pregunto. ¿Usted adora a Dios? No me respondan más porque ya me di cuenta que no. Y si me dicen que sí, les tiro el micrófono en la cabeza. Hermanos, a mí me da dolor decir lo que voy a decir. A pesar de que usted y yo sabemos que tenemos que adorar a Dios, ahí sí estamos fallando. Es verdad que no adoramos las imágenes, pero también es verdad que no adoramos a Dios. Porque adorar es creer que una cosa, un animal o una persona es Dios. O sea, es que todo lo puede. El que está en todas partes al mismo tiempo. El que todo lo ve, ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo? El que todo lo escucha, ¿acaso no va a oír el que hizo el oído? El que me hizo, de quien vengo. ¿De quién soy? ¿A dónde voy? Que donde quiera que yo esté, Él está conmigo y yo puedo entablar una amistad con Él. Y yo puedo reconocerle como el ser superior y entregarle mi vida, lo que soy, lo que tengo. Hermano, eso no lo estamos haciendo. Usted y yo estamos haciendo como el hombre que le dice a la mujer, mi amor, yo te amo, yo te adoro, tú eres la vaca, yo soy el toro. Y la mujer le dice, palabras, 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 palabras. Decir yo te adoro
es fácil. Pero adorar, ¿se acuerdan de San Juan? No, tarea para la casa. San Juan 12:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Escuchen esto. Tengo un temor que los católicos, no que los católicos adoren las imágenes, eso no lo creo yo, porque ningún católico va a creer que una imagen es Dios. Tengo un temor que los católicos no están adorando al verdadero Dios. O sea, que los católicos no están creyendo en el Dios todopoderoso, para quien nada es imposible. O sea, que los católicos están creyendo en un Dios así de chiquitico. Un Dios que no es capaz de nada. Un Dios que no cumple promesas. Un Dios que no tiene poder. Un Dios que me ha abandonado. Un Dios que yo no lo veo por ningún lado. Los católicos creen más en los brujos que en Dios. Ustedes no, los que no vinieron. Los católicos creen más en los políticos que en Dios. Ustedes no, los que no vinieron. Los católicos creen más en una mata de sábila detrás de la puerta que en Dios. Dios es más chiquitico que una mata de sábila. Los católicos creen más en una manillita roja, negra, verde o no sé qué, según el santero o el babalao o según el brujo que le mande, que en Dios. Los católicos creen más en una herradura de burro que en Dios. Los católicos creen más en el horóscopo que en Dios. Los católicos han perdido la fe, la esperanza en Dios. Los católicos ahora, Dios no tiene sentido en la vida de ellos y Dios no importa. Me estorba, me fastidia, me cansa, no lo quiero en el camino, no me deja ser feliz. Lo que ese Dios diga no me importa. Voy a pensar en voz alta. Con la pandemia se descubrió que el Dios de los católicos es más chiquito que un tapabocas. Se descubrió que la fe de los católicos está por el suelo. Se descubrió que el Dios que nos da la vida eterna no existe, según algunos. Se descubrió que ese Dios nos hizo y nos votó y no se preocupa de nosotros y no puede ni protegernos ni sanarnos. Y si nos morimos, no nos puede dar ni la vida eterna. Para adorar a Dios, primero tengo que creer que Él existe. Segundo, que es todopoderoso.
San Pablo, mire el lujo de Dios que tenía San Pablo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Lástima que no sea el mismo Dios en el que muchos católicos, en el que dicen creer, sí, es el mismo, pero en los que creen, y lo digo sangrando el corazón, Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Él es imagen del Dios invisible, Cristo, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes, terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo eso fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. ¡Qué bárbaro! ¿Será ese el Dios en que usted y yo creemos con firmeza, con convicción plena? No, y no, y no. Usted y yo estamos creyendo en un Dios idea, en un Dios imagen, pero no imagen de esa que dicen los protestantes, un Dios imagen que yo me hago de Él equivocada. Con razón San Agustín llegó a decir que cuando vamos a orar tenemos que quitar toda imagen de Dios, toda idea de Dios, todo pensamiento de Dios. Y dice San Agustín, el pensamiento más cerquita que podemos tener de Dios, o la imagen más cerquita que podemos tener de Dios en el pensamiento, es saber que ese Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que no puede ser abarcado por este pote tan chiquitico que es la mente. Eso sería lo más cercano que podamos pensar de Dios. Pero cuando usted y yo vamos a adorar a Dios, no nos convencemos delante de quién estamos. Para adorar a Dios, primero yo tengo que convencerme delante de quién estoy. Dios existe. La prueba número 1 de que Él existe es que yo existo. Si yo existo, luego alguien me creó. Ese es Dios. Estoy delante de alguien grande, superior a mí. Y no solamente superior a mí, superior que el universo. Por Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Delante de ese Dios estoy. Me deleito, lo saboreo, me extasío. Ahí viene la palabra éxtasis. Me extasío, placer espiritual, al contemplar semejante grandeza, semejante poderío, semejante belleza. ¿Quién como Él? Y es entonces cuando los carismáticos, para ayudar a la gente a adorar a Dios, dice: no hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay.
no hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como la que haces tú. Por amor, no hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. Y los enfermos se sanarán. Es capaz. Y los de coronavirus también se sanarán. Y los enfermos se sanarán. Mas con tus... Ese es el Dios que hace falta en que tú creas y que yo crea. Debemos creer en ese Dios. ¿Cuándo lo vamos a creer? No vamos a morir y no vamos a adorar a Dios. Lo vamos a adorar de pura palabra. Queridos católicos, adorar a Dios no es de palabra. Jesús dijo los verdaderos. Verdaderos significa que hay falsos. Y usted puede ser uno de esos. Los verdaderos adoradores adoran a Dios, o sea, lo reconocen como Dios, no físicamente, lo reconocen como Dios en espíritu y en verdad. O sea, no es que usted esté haciendo, Señor, yo te adoro, no me puedo arrollar porque es lástima, Señor, yo te adoro, Señor, tú eres mi Dios, yo te adoro, Señor. Así no. Debe ser en espíritu, es algo interior de mi alma, porque Dios es espíritu, y Él mismo lo explica. Dios es espíritu. Y por eso se hace necesario que los que lo adoren, lo hagan en espíritu, pero también en verdad. ¿Y por qué dice en verdad? Porque hay muchos que adoran a Dios de mentiras. Dijo Judas, ¿seré yo acaso maestro? Porque hasta que usted no se convenza que Dios existe, que es el Todopoderoso, que está ahí, que hizo el cielo y la tierra con su sola palabra, que es capaz de sanar a quien Él quiera, de la enfermedad que sea,
que era capaz de resucitar incluso un muerto, que es capaz de hacer miles de universos como el que hizo, con su sola palabra. Hasta que usted no se convenza delante de quien está, no lo va a adorar nunca. Porque adorar es convencerme en lo más profundo de mi ser que Dios existe y es todopoderoso y está aquí conmigo. Y si no, no lo estoy adorando. Voy a pensar en voz alta. Pido a los sacerdotes y a los hermanos obispos que se tapen los oídos. Nosotros los sacerdotes le decimos al pueblo, vamos a la adoración al Santísimo. Y ponemos el Santísimo y vamos a adorar al Santísimo. Y nos ponemos a leer un libro de un santo, hacemos una lectura y nos ponemos a hablar, a predicar y nos ponemos a otro y terminó la adoración al Santísimo. Y otros agarran y dicen, pues, creo que es el Jueves Santo, quizás es, que adoran el Santísimo, ¿no? Los monumentos, ¿no? Y que hay adoración. Entonces voy a adorar al Santísimo. Y algunos llevan un cuaderno y comienzan a escribir. Y otros llevan una novena y comienzan a orar. Y el otro lleva el rosario y comienza a rezar. Y el otro comienza y están adorando al Santísimo. A ver, hay dos maneras de acercarnos al Santísimo. Una que se llama la hora santa. En la hora santa usted puede rezar el rosario, leer la Biblia, leer la historia de un santo, todo lo que usted quiera. Se llama hora santa y lo hace ante el Santísimo. Magnífico. Eso es permitido y eso está bien, con tal lo haga como tiene que ser. Pero también existe lo que se llama la adoración al Santísimo. Que debo dejar a un lado el rosario, no porque sea malo. No, es bueno el Santo Rosario. ¿Pero a qué vine? A adorar al Santísimo. Que debo dejar a un lado la historia del santo, que debo dejar a un lado un cuaderno, debo dejar un lápiz a un lado, y yo tengo que quedarme. Como dice Jesús, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora con tu Padre que está en lo secreto y Él ve lo secreto. Ahí. El Todopoderoso está conmigo y yo con Él. Creyendo de que Dios existe, que es el Todopoderoso, que basta una palabra para hacer lo que hace. Y también para destruir el mundo si quiere. Él está aquí. Y yo con Él. Lo gusto, lo saboreo, me extasío en tu presencia. Estoy adorándolo. En espíritu y en verdad tengo que convencerme de lo que estoy diciendo. De lo que digo creer, me quedo con Él. Y si hay alguien dirigiendo la adoración, puede hablar y puede llevar en la adoración al Santísimo, en el caso del sacerdote, a decirles, hermanos, quien tenemos aquí, en ese pedazo de pan, es Dios. Si no cree que en ese pedazo de pan está Dios, no lo está adorando. Porque adorar es creer que una cosa, un animal, una persona es Dios. Yo creo que Cristo es Dios
y está en ese pedazo de pan, lo estoy adorando. Pero si creo que Él es Dios y está ahí, entonces el que está dirigiendo debe llevar canciones que me lleven a creer que Dios está ahí, canciones que me lleven al encuentro con Dios, pero no todo debe ir sin canciones, sino canciones que me lleven allí lentamente, que la persona vaya dirigiendo su mente, su espíritu hacia Él, hasta tener una convicción plena espiritualmente que Dios existe y está aquí, y extasiarse en Él. Eso es adorar. Y si no llegas ahí, hiciste hora santa, hiciste oración, hiciste lo que quisiera, pero no adoró a Dios. ¿Por qué es malo no ir a misa el domingo? ¿Por qué es un pecado mortal? ¿Nunca usted se ha preguntado? ¿Por qué tan delicado no ir a misa el domingo? Es tan delicado que sea pecado mortal. Porque cuando adoraron el becerro de oro, Éxodo capítulo 32, versículo 4, adoraron al becerro de oro, le dijeron a Israel, este es tu Dios, pero no se quedaron ahí. Vino la expresión de cómo adorar a ese Dios. Creo que Dios es la convicción interna. Ahora viene la expresión externa de creer en ese Dios, de estar convencido que ese Dios. Escuche. Él lo recibió de sus manos, le dio forma con un burril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses. Tiene que convencerse que es Dios. El pueblo estaba convencido que ese era Dios. Que te sacaron de la tierra de Egipto. Que es el Todopoderoso, el que es el Salvador. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante. La expresión de que lo va a adorar. Edificó un altar delante del becerro y proclamó, mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Si lo adora, cree que Él es Dios, le voy a dedicar un día de fiesta a ese Dios. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Si creo que Él es Dios, le presento holocaustos, sacrificios y ofrendas. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es la expresión que tiene el pueblo cristiano de adorar a Dios. Creo que Jesús es Dios, yo lo adoro. Pero no me quedo simplemente en decir yo lo adoro, voy a hacer algo, voy a ofrecer una fiesta en su honor. Pero no solamente es una fiesta, la Eucaristía es una fiesta, es un sacrificio. Y ya no es el sacrificio de un animal, es el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo
por medio del cual ustedes y yo podemos ser salvos. Y voy a ofrecerle ofrendas. Y eso es lo que viene a santificar a la persona ya en el Nuevo Testamento. Y está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante. En el 10, pero yo quiero leerlo desde el 8 para compararlo. En el capítulo 10 de Hebreos, versículo 8, muestra cómo en el Antiguo Testamento eran sacrificios y holocaustos a ese Dios en el que creemos, en el que adoramos. Pero ya viene Cristo y hay una nueva ofrenda, una nueva alianza, un nuevo sacrificio, y viene expresado aquí lo que es la Eucaristía, que ustedes y yo vivimos como expresión de adoración máxima a Dios. Convencido de que Él es Dios, yo hago una fiesta en su honor. Convencido de que Él es Dios, le ofrezco un sacrificio, el único que tiene poder ahora para salvar a la humanidad. Y el que no vaya a ese sacrificio, a esa fiesta, no está convencido de que Jesús es Dios. Por tanto, pecado mortal. Escuchen, acerquen, ya voy a llegar yo al otro lado de la carretera, al otro lado de la pared. Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante. La primera parte del Antiguo Testamento. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda. Sacrificios, le ofrecieron sacrificio, ofrenda. Holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste. Ya los del Antiguo Testamento ya no los quiso. Ni te agradaron. Ni le agradaron. Cosas que se ofrecen según la ley. Cosa que lo tenía estipulado la ley en el Antiguo Testamento. Y diciendo luego, Nuevo Testamento, diciendo luego, he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad. el mismo Cristo viene para hacer la voluntad de Dios. Siga. Quita lo primero. Lupita, atención. Para No. Quita lo primero. Otra vez. Quita lo primero. Otra vez. Quita lo primero. Quita lo primero. Antigua alianza. Lo primero que tenían. Y nos quedamos sin nada. Vamos a ver. Para establecer esto último. Para establecer algo que no estaba establecido. Quitó aquello, no nos dejó sin nada. Nos estableció esto último. Pero como no sabemos qué es lo último, que Él nos explique. ¿Qué es lo último? En esa voluntad somos santificados. Somos santificados. Atención, atención. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Otra vez? Mediante la ofrenda. No. En esta voluntad. Somos santificados. ¿Otra vez? Somos santificados. ¿Otra vez? Somos santificados. Qué lindo. Déjame gustar esto. Somos santificados. Metiéndonos a protestantes. ¿Cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo.
mediante la Eucaristía, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y si usted no va el domingo a esa fiesta establecida por Cristo, habiendo quitado la primera y estableciendo la segunda, jamás podrá ser santificado por el cuerpo de Cristo. Y eso es un pecado mortal. Está rechazando nada más ni nada menos que el sacrificio de la nueva alianza, donde ustedes y yo, al reconocer a Dios como Dios, le ofrecemos el único sacrificio que sí tiene poder para santificar al hombre, para darle lo que tanto necesita, la vida eterna. Y eso es un regalo que Dios nos da a nosotros los domingos, pero que nos damos el lujo de decir, no voy, no voy. Y los que van a misa se dan el lujo de que dice el Señor, aquí estoy. ¿Se acuerdan Juan 8:51? Aquí estoy, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la doy para la vida del mundo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre así como yo vivo por el Padre que me envió, así el que me coma vivirá por mí. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¡Naguara! San Juan del 6, 1 al 58. O al 59, si quieren lo pueden leer. Tarea para la casa. San Juan 6, del 51 al 58. Si quieren lo pueden leer hasta el 59 o 60, si te quieren. O si quieren leerlo completo, pues lo lee completo todo el 6. ¿Comprenden ahora por qué es pecado? Porque estamos fallando a lo que es adorar a Dios. Cuando usted va a misa, por eso usted no puede estar con el celular hablando. Falta de respeto al culto de adoración a Dios. Falta de respeto. Falta de piedad. Todo cristiano lo primero que tiene que hacer al pisar la puerta de la iglesia es apagar el celular. Y a mí qué me importa que los demás estén distraídos. Yo voy a misa centrado en cada palabra que sale del labio del sacerdote para vivirlo. Porque yo vine a adorar a Dios. Convencido de que Jesús es Dios y que yo voy a recibirlo. Y mire el centro de la adoración, convencido de que Él es Dios, todo me lleva a que el sacerdote venga y me diga, el cuerpo de Cristo. Y usted dice, amén, en mi Dios. Acabo de creer no solamente en Dios, como creo, lo recibo. Y el que no está convencido, por eso digo que la mayoría no lo adora, el que no está convencido dice que lo reciba Petronilo y Petronila. Hay 100 personas en la misa
y 5 reciben a Dios. Y los demás no están convencidos que ese es Dios. Si estuvieran convencidos, lo recibirían. Pero Padre, ¿cómo lo voy a recibir si no he hecho la primera comunión? Si estuviera convencido, haría la primera comunión. Padre, pero yo no me he confesado. Si estuviera convencido, se confesaría. Padre, pero yo no me he casado. Si estuviera convencido que ese es Dios, se casaría. Padre, pero es que yo vivo en adulterio. Si vive en adulterio, hubiese arreglado ya su vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué los católicos que dicen adorar a Dios, cuando estamos en el culto de adoración a Dios y cuando se le dice exactamente que Él es Dios y que usted lo va a recibir, se queda sentado y no lo recibe? ¿A quién está despreciando? ¿Al cura? Está despreciando a Dios. ¿Se dan cuenta que no adoramos a Dios? O sea, no estamos convencidos que Cristo es Dios. Y no estamos convencidos. ¿Y que se tapen otra vez los oídos los curas? Muchos sacerdotes están creyendo que Él es un mero símbolo, que no es real. O sea, dejaron de creer, de adorar a Dios, porque adorar a Dios es creer que Él es Dios. Y ahí está Jesús, y creo que Él es Dios. Y si no, si creo que es un mero símbolo, ya no lo adoro. Un día les hablaré sobre la Eucaristía, pero estoy hablando de las imágenes. Me da tristeza que tenga que hacer un paréntesis, ¿verdad? Pero vamos a hacer un paréntesis porque ustedes no van al baño, pero yo sí. Vamos a comerciales y ya regresamos.